Hola a todos, bienvenidos a esta nueva clase que se llama La cultura y la estrategia del servicio, que abarca todas esas alternativas o todas esas opciones que tiene la empresa para poder implementar dentro de sus estrategias o dentro de toda su operación diaria una filosofía, un paradigma, ¿sí? Un norte que digamos que tienen en común todas las personas o los colaboradores que integran una compañía y que lo hacen, digamos que tienen una identidad propia del momento en el cual ellos están inmersos en esa empresa. Es decir, cómo yo implemento algunas políticas que están relacionadas con el actuar de todos esos colaboradores que hacen parte de la empresa, ¿sí? Eso es a lo que corresponde la cultura del servicio y que no está alejada de la cultura que uno ve en nuestra sociedad, que son características comunes de departamentos, ciudades, edades, ¿sí? Entonces, pues nada, es conocer un poco a fondo de todas esas premisas y todos esos elementos y herramientas que nos regala la gerencia del servicio para implementar temáticas como lo es esta que vamos a ver el día de hoy. Ahora, dentro de la cultura del servicio hay muchos ítems o hay muchos temas o tópicos que están incluidos dentro del mismo, y uno de ellos es la calidad del servicio. Aquí, como nos da la definición, es la suma de los buenos modales, el valor agregado, el escuchar, la dedicación en tiempo y atención personalizada a cada uno de los clientes, llámese internos o externos, que están incluidos dentro de una organización. Entonces es poder entender que si yo tengo un día no muy bueno, ponerle la mejor actitud, siempre tener una sonrisa, siempre tratar de dar lo mejor en aquello que de pronto el cliente necesita o requiere ser atendido, y que dentro de toda esa atención o todas esas herramientas que nosotros le ofrecemos al cliente para que pueda disminuir su queja o digamos la situación que está presentando, se evidencie también lo que es la calidad del servicio, ¿sí? Ahora, antes de entrar en contexto a lo que es la cultura del servicio como tal, sí me gustaría que reflexionáramos frente a estas preguntas que están escritas aquí. ¿Por qué existen tantas falencias en la atención al cliente? Es una pregunta que vale la pena reflexionar y vale la pena rescatar, porque es importante conocer cuáles son esas limitaciones o esas ganas de querer atender a un cliente y no tener las suficientes herramientas, ¿sí? Cuáles son esas cosas que no nos dejan o no nos permiten dar un servicio efectivo a esa persona que nos está solicitando algo, porque no solamente se trata de tener una calidad del servicio óptima, ¿sí? Que corresponde, como hablábamos ahorita, a la atención, a la sonrisa, a estar presto a ayudar, ¿sí? Pero sí será que dentro de todas esas cosas que nos ofrece la empresa para poder llevar un servicio de calidad son suficientes para poder atender eso que el cliente requiere. Es ahí donde está el detalle, es ahí donde de pronto hay puntos de quiebre. No es solamente que yo como persona tenga toda la disposición y tenga toda la buena actitud para poder apoyar un proceso de un cliente, sino también hasta donde yo tengo, por ejemplo, una suficiente autonomía para tomar ciertas decisiones, si tengo, por ejemplo, información detallada del comportamiento o digamos todos esos momentos de verdad que el cliente ha tenido con la empresa, si tengo conocimiento un poco acerca de cómo está en cartera, si ese producto ya se canceló, si no se canceló, ¿sí? Toda esa información que me permite a mí complementar ese discurso que yo puedo manejar para, como les digo, al final del ejercicio darle un buen servicio a ese cliente que está buscando una atención. Ahora, ¿por qué la aplicación de lo aprendido en entrenamientos o capacitaciones dura poco? Está científicamente comprobado, ¿sí?, que cuando
las dinámicas o las metodologías de capacitación o de entrenamiento o de clases o de crecimiento profesional son por grandes cantidades de tiempo, cuando son muy intensas, es muy fácil que el espectador pierda la atención, pierda el foco, ¿sí? Entonces muchas veces está relacionado con ese tema, y otras veces sucede que los gerentes no conocen la real problemática que existe en cada una de las oficinas y con cada una de las personas que integran esa compañía, ¿sí? Y que probablemente estén contratando a personal para capacitar en temas que van en contravía o no se complementan del todo con eso que el asesor comercial o que el departamento de servicios o el de producción o cualquiera otro que esté teniendo esa capacitación lo requiera en el momento, o de pronto hay puntos o temáticas que se deben tratar con mayor urgencia que otras. Entonces, más que poder entender si ese tema que yo quiero abordar en una capacitación es actualizado o no, pues es sí saber si de verdad ese equipo de trabajo que yo tengo requiere esa capacitación. Porque si yo le doy una capacitación a mi personal, ¿sí?, que de pronto no va a poner tanto en práctica, es una información que se va a perder en el tiempo, ¿sí? Es una información que queda ahí, pero uno no sabe cómo integrarla a mi actividad diaria. Entonces no va a ser tan productiva como aquella otra que de pronto se plasme en un diagnóstico y que diga efectivamente este tema se requiere por estas y estas situaciones, ¿sí? Entonces es poder entender eso, es poder entender que va a ser que esas capacitaciones o esos entrenamientos deben estar ligados a la respuesta de una problemática actual que se esté presentando en el momento, ¿sí? Bueno, ¿cuáles son entonces en general las razones por las cuales ocurren estas cosas que les acabo de decir? Primero, los jefes no asisten a las capacitaciones del servicio al cliente. Esas capacitaciones de servicio al cliente deben estar alineadas, como le digo, con un diagnóstico preliminar que me permita a mí identificar ciertas cosas. Ahora, ¿por qué considero que los jefes deben estar muchas veces incluidos dentro de estas capacitaciones? Porque pueden entender un poco más el contexto real que viven las personas de mandos inferiores, ¿sí?, o de personas que están a la subordinación de estos jefes, para que ellos entiendan también o recuerden un poco en qué consiste todo el tema de la capacitación y cómo a través de una cabeza visible puede traducir, ¿sí?, toda esta parte teórica en la práctica que se da día a día en cada uno de los departamentos de una organización. Las capacitaciones se realizan en horarios de trabajo. Muchas veces las capacitaciones se hacen por obligación, pero no realmente conscientes de que es un conocimiento que se le va a sacar provecho y que va a ayudar y va a aportar al mejoramiento continuo de las habilidades, de las competencias de cada uno de los integrantes de la organización, y a su vez la forma cómo se pueden ir mejorando los procesos, ¿sí?, y cómo voy yo perfeccionando a ese colaborador que al final del ejercicio lo que pretende o lo que necesita es mejorar la calidad de su trabajo, ¿sí? Y que algunas veces están en capacitación, pero les están pidiendo informes, el cliente los está llamando, necesitan darle respuesta a una situación determinada, ¿sí? Entonces es mirar y entender que si está en la capacitación, en lo posible pues que nada interfiera dentro de esa actividad para que el colaborador esté lo más concentrado posible y le pueda sacar el mayor provecho. Por último no hay igual trato con los clientes internos y externos. Digamos que por generaciones se ha pensado o se ha creído en la frase que dice el cliente siempre tiene la razón, ¿sí? Porque el cliente es quien maneja o el cliente es quien permite que las empresas tengan una mayor sustentabilidad en el tiempo.
porque sin el dinero que ellos pagan por un producto o un servicio, no se podría sostener una compañía, ¿sí? Pero también es importante recordar que el cliente interno es el recurso, o digamos, el recurso, el recurso en términos de conocimiento, no que la persona sea un objeto o algo similar, es simplemente entender que toda esa información que nos trae una persona y nos ayuda a mejorar en las operaciones de una empresa también debe valorarse, ¿sí? Y muchas veces los jefes no recordamos que son personas que tienen situaciones complejas, que tienen necesidades, que tienen pues algún tipo de situación que muchas veces no nos permite actuar de la manera en que queremos. Entonces es importante ver eso, es importante ver también que dentro del departamento de talento humano también se debe brindar apoyo a todo aquel que lo requiera, ¿sí? Y que al final, como les decía ahorita, se pueda entonces se puedan mejorar todos los procesos productivos de una organización, porque si se le está atendiendo un problema o una situación atípica personal, va a estar más tranquilo, va a poder desahogarse. Dentro de todo el entorno organizacional probablemente habrán algunas actividades que le ayuden a mejorar esa situación, ¿sí? Entre otras cosas más. Ahora, este es un paralelo que quise hacer frente a lo que la persona considera que está haciendo y lo que transmite. Esto yo siempre lo asimilo, digamos, lo hago como un comparativo entre lo que es el sentimiento y la emoción. Yo puedo sentir muchas cosas, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que realmente yo doy a entender? Es la emoción, ¿sí? Es la respuesta a ese estímulo interno que yo tengo. Si yo estoy triste y se me agua un poco el ojo, entonces estoy proyectando, ¿sí? Que en el conjunto de mi cara hay algo que no, digamos, que me muestra al receptor o al interlocutor de esa situación en la cual yo estoy, ¿sí? Entonces yo puedo pensar, en departamento del servicio al cliente, yo puedo pensar o entender que estoy haciendo bien las cosas, que estoy cumpliendo a cabalidad con los requisitos mínimos que me exige la compañía, y puedo creer también que esa persona a la cual estoy entendiendo le está quedando claro lo que yo le estoy explicando, o la directriz que le estoy ofreciendo, o el correo electrónico que le estoy informando, ¿sí? Entonces yo puedo pensar que lo estoy haciendo bien, pero ese servicio también es subjetivo y digamos que se puede percibir de acuerdo a cómo está el otro, ¿cierto? Entonces, lo que yo digo o lo que yo doy es el sentimiento, cómo estoy internamente, cómo creo yo que estoy generando esfuerzos para que esa persona tenga toda esa información que viene buscando, ¿sí? Y la emoción es lo que yo le hago sentir a esa persona. ¿Cuál es el resultado en el ejercicio de lo que él recibe o ella recibe? ¿Sí? Entonces, cuando yo doy algo, es decir, cuando yo doy una solución, espero y quiero que la otra persona sienta que yo me siento bien ayudándolo, ¿sí? Que no es parte de mi trabajo, sino que de verdad en el fondo lo que estoy proyectando es te estoy brindando un servicio que está relacionado no solo con mi trabajo, sino también con mi personalidad. Me gustaría y me encantaría poder apoyarte y ayudarte en esa situación, y por eso lo hago de esta manera. Lo que decimos o damos en temas de información. ¿Cuál es el alcance de la información que el cliente me está pidiendo y qué tan detallada y objetiva es? ¿Sí? A partir de esa información yo podré ofrecer o podré mostrar un compromiso frente al apoyo del cliente, de mí o de mi trabajo hacia ese cliente. ¿Cómo oriento? O sea, si yo siento que estoy orientando a alguien, la otra persona se siente respaldada, se siente apoyada, ¿sí? Siente que definitivamente no se equivocó con esa empresa que le está ofreciendo esos productos y servicios. Y por último, cuando yo le doy recursos, la otra persona siente tranquilidad, la otra persona puede sentir que
se está cumpliendo con todos los requisitos, pero que también hay un mayor vínculo, ¿sí?, y cercanía frente a lo que corresponde al manejo del servicio al cliente. Y a la larga, después de todo este proceso, se busca entonces fidelización, se busca entonces recordación, se busca entonces captación de clientes, ¿sí?, manejo de la publicidad a través del voz a voz, entre otros. Bueno, si tienes alguna duda respecto a toda la temática que estamos tratando hoy a través de este medio, no olvides en contactarme por el correo electrónico, ¿sí? Me puedes escribir al correo electrónico, yo con mucho gusto te daré la información que necesitas. Bueno, ya después de haber visto todos estos preliminares y toda esta información, procedemos a hablar acerca entonces de lo que es la cultura del servicio. Entonces dice, es la forma de alcanzar calidad en el servicio a partir de las acciones diarias que realizamos y teniendo como eje central al cliente. ¿Cómo yo a partir entonces de esas acciones, de esa operación, de todos esos recursos, ¿sí?, de todos esos informes y de todo ese conocimiento que yo imparto día a día, se evidencia esa esencia y esa característica de la empresa? ¿Cuál es esa personalidad de marca que se le está dando? Y si realmente todas esas premisas que están contenidas dentro de un manual de identidad corporativa se viven dentro de una organización. Ahora, habla acerca del cliente interno, ¿sí?, que es aquel motor que nos permite procesar información, tener a la mano documentos, tener a la mano informes, métricas, tendencias, ¿sí?, y todo aquello que sea utilizado como insumo para la operación de la empresa, y que a partir del desarrollo de habilidades y competencias que no están tan relacionadas con su operatividad o con su trabajo o función diaria, nos puedan permitir a nosotros como empresa a crecer, ¿sí? Digamos que la suma de todas esas cosas que traen esas personas que hacen parte de la organización apoyan en el proceso de crecimiento y alcance de objetivos dentro de la compañía. Digamos que dentro de esos rasgos están estos tres. Primero, el talento. Segundo, la diversidad. Y tercero, la inclusión. El talento, ¿sí?, es como a partir de información como concursos, como nuevos productos y servicios, ¿sí?, y como desarrollo de investigaciones y detalles que van surgiendo con el pasar de los días, podemos apoyar y aportar al crecimiento organizacional, ¿sí? Por ejemplo, si hablamos de los POSIT fueron un pegante que se fabricó para un caso puntual y particular, ¿sí? Pero en el momento en que estaban haciendo la investigación y el desarrollo de todo el producto, digamos que iba por otra línea de negocios y que podían sacarle mayor provecho. En el momento en que la persona que estaba experimentando se dio cuenta que ese pegante servía como adhesivo, ¿sí? Entonces le vieron un mayor potencial y todo surgió a partir de una idea de una empresa, una idea de un colaborador. Entonces, si yo le doy la oportunidad al colaborador de que me aporte ideas, de que me sugiera soluciones, de hacer modificaciones que considere yo como empresa o como gerente o como asociado, que son de verdad relevantes y que pueden aportar mucho al crecimiento de la organización, bienvenidas sean todas las ideas. La diversidad nos permite a nosotros conocer, ¿sí?, entrar un poco más a esas esferas de cultura que nos permiten crecer no solamente como profesional, sino también como persona. Cuando yo me muevo en un mundo diverso, ¿sí?, en temas de cultura, puedo llegar a tener una perspectiva muy grande de lo que respecta a todo ese mercado objetivo o meta que yo quiera alcanzar. Entonces, por eso es importante entender la multidiversidad, entender la cultura, los parámetros, ¿sí?, la parte social, la parte étnica, ¿sí?, todas esas facetas a nivel antropológico y social que nos regala la diversidad y cómo se ven reflejadas dentro del trabajo diario de una organización.
Por último está la inclusión, que es poder no estar relacionado con aquellas personas que tienen discapacidad o tienen limitaciones en la movilidad, sino que entender que como somos multiculturales, como hay mucha diversidad, podamos respetar y aceptar las decisiones y opiniones del otro. Cuando estamos trabajando en equipo, cuando tenemos una actividad a desarrollar, ¿sí? Cuando se presente alguna situación en la que nosotros sintamos que debemos llegar con la mejor actitud sin importarnos de qué cultura viene, de qué país viene, de qué ciudad viene, ¿sí? Y si de pronto le afecta en algo la problemática o situación que pueda estar pasando a nivel personal, porque muchas veces también los clientes internos no fluyen porque vienen con situaciones psicológicas que no les permiten salir adelante y surgir. Bueno, vamos a seguir entonces hablando de los elementos de una transformación cultural. ¿Cómo puedo yo empezar a hablar de cultura organizacional dentro de una organización que nunca ha desarrollado nada acerca de este tema? ¿Y cómo puedo yo, dentro de una cultura organizacional que ya esté implementada, cómo puedo modificarla, cómo puedo transformarla y qué puedo hacer en esos momentos o situaciones en las que no tenemos el control? Bueno, entonces la primera puede ser construcción y no destrucción. Estamos muy acostumbrados a que siempre cuando un supervisor o un superior nos llama a su oficina, pensamos que nos van a decir que están así, pero es el mismo paradigma y es la misma forma y esencia de ser no sé si de los colombianos o si es del ser humano en términos generales. Pero lo que sí te puedo decir es que es empezar de reconocimiento, ¿sí? Cuando sale algo bien, llamar a la persona, comentarle, decirle que es pues lo que hay que decirle, si está orgulloso, si se va a hacer un aumento, ¿sí? De qué forma ese crecimiento personal que ese colaborador está mostrando, que él se sienta empoderado e importante, que él sienta que de verdad vale la pena seguir creciendo y luchando por todos esos esfuerzos que en conjunto se hacen para alcanzar los objetivos de la empresa. El segundo punto es la transparencia. No ocultar información permite aumentar la productividad. Si yo siento que una persona que está a mi cargo no hace bien el trabajo, necesita un refuerzo de pronto para manejar el público, o si necesita algún tipo de apoyo para poder hablar un poco más el inglés, decírselo con toda la naturalidad del caso. Sí, no darle la oportunidad a ese empleado o a ese colaborador de que puede cambiar su perspectiva, que puede crecer, que puede darse otra oportunidad a partir de nuevos retos a nivel profesional. Entonces, entender eso, entender que la motivación se da a partir de las palabras, de ese lenguaje que se puede utilizar mientras se entiende, ¿sí?, en el contexto general de lo que puede abarcar dentro de una cultura, ¿sí?, o qué es lo que yo quiero como empresa establecer o instaurar en la cultura organizacional. Por último está el positivismo, que nos habla de la actitud prospectiva y de crecimiento espiritual, personal y laboral. ¿Cómo yo hago esa integración para alcanzar el equilibrio? ¿Sí? Siempre querer más alternativas de crecimiento, ¿sí? Siempre mirar hacia el frente y pensar en aquello que pudimos hacer y que no hicimos, ¿sí? O aquello que hicimos pero pudimos haber mejorado. Es poder entender eso, que la esperanza se vive hasta en los espacios más cognitivos y más llenos de trabajo en empresas, ¿sí?, que muchas veces por el tema de la rutina y por el tema de todos los medios de comunicación no nos permite estar tranquilos, ¿sí? Entonces, yo puedo tomar estas premisas y comenzar a establecer una nueva cultura organizacional. Y si no la tengo, pues entonces comenzar de cero, qué es lo que yo espero y quiero de esos colaboradores que están en mis oficinas, que están en mi lugar de trabajo, ¿sí?, que son los responsables de hacerme crecer todas las utilidades que yo tengo, ¿sí? Eso es lo que espera el jefe, el dueño, el inversor, ¿sí?, todas estas personas que tienen altos mandos.
Bueno, en resumen, la cultura organizacional la podemos trabajar desde estos 3 puntos. La primera está la planeación estratégica, que si lo recuerdas incluye la misión, la visión, las políticas y los objetivos de una organización, ¿sí? Cómo yo puedo proyectar o puedo definir cuál es mi paso a seguir, cuál es mi rumbo a partir de la esencia misma de lo que yo soy día a día y lo que quiero alcanzar. Manuales de funciones. Es muy importante incluir dentro de las inducciones manuales de funciones que le permita a ese empleado no sentirse perdido los primeros días de trabajo. Ni tampoco se trata de que quien va saliendo sea quien lo capacite. Simplemente en casos extremos se puede tocar. Y lo otro es que a través de alguna plataforma virtual o a través de un WhatsApp, una descarga de documento en PDF, se pueden alcanzar a hacer grandes cosas, ¿sí? Por último está la operación de las actividades diarias. ¿Cómo evidencio yo día a día eso que te estoy diciendo? ¿Sí? Cómo, por ejemplo, la persona puede sentirse cómoda mientras escucha todo aquello que está a su alrededor y aún así cumplir con su labor. ¿Sí? Cómo al pie de la letra puedes incluir una función personal y diferente a lo que venías haciendo y que te vuelvas experto en él, ¿sí? Bueno, luego está la mejora continua. Hemos evidenciado, por ejemplo, situaciones como un banco, en la que desde hace un tiempo para acá han venido surgiendo transformaciones que lo que hacen es darle una mejor experiencia de servicio a los clientes, ¿sí? A la larga todos estos esfuerzos son centrados en las personas, en esas personas que consideramos importantes porque son nuestro mercado meta y nuestro mercado objetivo y que no podemos descuidarlas, ¿sí? ¿Qué podemos hacer frente a todo esto que se está presentando? Si lo debo modificar, si lo debo dejar así, si es mejor hacerlo de otra manera, ¿sí? Y si lo requiero, pues buscar un apoyo que me permita mantener a todo este proceso que se llama empresa. Bueno, por último, están los tipos de cultura organizacional. ¿Qué es lo que perciben las personas de esas empresas? Y cómo manejan ellos su filosofía o cultura organizacional. La primera es de cultura responsable. Es como a través de todas las operaciones de una compañía le muestro a mi cliente temas de conservación del medio ambiente, cuáles son los valores que están ligados a todas las personas que integran esa organización, ¿sí? Cómo hago para recuperar y captar clientes externos, ¿sí? Cómo abordo yo todo el tema de las ventajas que te da el gobierno, como por ejemplo en temas de impuestos, en temas arancelarios, si quiero salir del mundo, ¿sí? Y todo eso que respecta a la cultura verde. La segunda, la cultura humanista. Esta se centra en el crecimiento personal de cada uno de los colaboradores que están dentro de una organización y se centra en el crecimiento personal, en el trabajo en equipo y en la buena comunicación. Por último está la cultura competitiva, que de lo que se trata es que entre las personas luchan, ¿sí? O se esfuerzan o se sacrifican por eso que quieren alcanzar, ¿sí? Y se caracterizan porque tienen mucho liderazgo, porque tienen manejo de los indicadores de gestión y pueden armar planes de contingencia en la medida en que se requiere, ¿sí? Entonces entender no solamente la cultura interna, ¿sí? O esos rasgos o elementos que debe tener un cliente interno, sino qué es lo que yo quiero proyectar, cómo me quiero proyectar y cómo quiero que mi consumidor me reconozca. Es ahí donde entran los tipos de cultura, ¿sí? Bueno, espero que haya quedado claro todo el concepto. Y para finalizar, aquí les he dejado una actividad que dice: como nuevos gerentes del Departamento del Servicio al Cliente, deben definir la cultura organizacional de una nueva compañía consultora en temas de marketing a través de e-learning. ¿Qué tienen que entregarme? La plataforma estratégica de esta nueva compañía, es decir, misión, visión, políticas y valores,
rasgos del equipo de trabajo. Vamos a crear unas actividades, concursos y situaciones que nos permitan a nosotros como empresa o como gerentes de servicio poder detectar cuáles son esas herramientas o cuáles son toda esa información, ¿sí?, que respecta a temas psicológicos, ¿sí?, y cómo a través del juego yo puedo sacar parámetros de conducta, puedo estructurar y organizar una política definida, puedo conocer cuál es el perfil de cada uno de esas personas que integran la compañía y cómo eso yo lo voy a proyectar para mostrarlo como crecimiento de superación personal de los colaboradores. Y por último está establecer un tipo de cultura organizacional. ¿Y por qué? Para poder entender todo este contexto, ¿sí?, y poder, hacer una retroalimentación interna que nos permita mirar más allá de lo que hoy nos están planteando. De estos ejercicios o estos trabajos se tratan de despertar en ti esa creatividad, ¿sí?, y esa forma de ver la vida. Para eso es importante conocer esto. Bueno, eso era todo lo que les tenía planeado por esta sesión. Espero que les haya gustado, espero que la hayan entendido y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao.